Listo. Buenas noches, amigas, amigos de Educación Especial hoy. Una disculpa, un retraso, unas fallas aquí técnicas que tenemos. Y pues bueno, aquí tenemos ya como invitado al doctor Raúl Morales Villegas, que nos va a compartir unas orientaciones para fortalecer procesos cognitivos en niños y niños con discapacidad intelectual. Vamos a dar unos segunditos para que terminen de enlazar, ya estamos aquí en vivo y ahorita para que podamos iniciar la charla de hoy. Entonces, en lo que se van conectando, déjenme hago algunos enlaces por aquí y mientras seguimos esperando que ustedes se conecten con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, ya tenemos 22 equipos que se están conectando. Bienvenidos a nuestra charla del día de hoy. Estamos en vivo, martes 4 de agosto de 2020. Entonces, nada más vamos a compartir por aquí, por esta vía y comenzamos. Mientras ustedes se van ahí conectando, nos puedan ayudar a compartir con sus colegas, con sus amigos también, para que pues esta charla y esta información se llegue a más compañeras y compañeros. Entonces vamos a darle unos minutitos para que se terminen de conectar con nosotros, mientras hacemos estos enlaces y ustedes también nos van ayudando a compartir. Ya estamos a punto de arrancar nuestra charla del día de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros y ahorita iniciamos. La semana pasada tuvimos fallas técnicas, afortunadamente estamos todos bien y no se pudo concretar la charla, pero pues ya todo hoy está apuntando de maravilla y pues vamos a iniciar. De unos segundos. Nada más permítanme y ahorita comenzamos. Estamos ya a unos minutitos de iniciar. Mientras se van ustedes adhiriendo a esta charla y compartiéndonos con otros espacios. Voy a sacar mi video, ahorita me dicen que se oye muy bajo, pero voy a checar. Ustedes me dicen si ahí se escucha un poquito mejor. Estamos teniendo un poquito de fallas, entonces espero no afecte la transmisión. Si no, por favor, ustedes ahí ayúdenme a decirme si se escucha bien. Ok, entonces vamos viendo, ya subí aquí un poquito los números y si escuchan alguna falla, por favor, si me ayudan a decirme. A ver, vamos a checar. Permítanme tantito, estoy checando el audio. A ver, allí, no sé, Raúl, si quieras hablar tantito, a ver si a ti te escuchan bien. Bueno, buenas noches. ¿Sí? ¿Se escucha claro? Ahí, si nos ayudan, por favor, a decirnos. Sí está claro el audio. A ver si. Sí, ya mucho mejor. Sí, a ver si ahí ya se escucha un poco mejor. Ahí me van diciendo, por favor. Para poder iniciar. Creo que ya sí, ya se escucha mejor. Muchas gracias, que ya me pasaron aquí el dato, Raúl, ya que nos escuchamos muy bien. Pues buenas noches, vamos a iniciar con la actividad, pues ya sin más preámbulo, porque ya nos estuvieron esperando aquí algunos de ustedes. El doctor Morales Villegas, desde San Luis Potosí, nos está acompañando el día de hoy nuevamente, y pues nos va a compartir de esta experiencia de trabajo, de sus aprendizajes adquiridos, pues sobre
cómo fortalecer procesos cognitivos en las niñas y niños con discapacidad intelectual, porque además, a mi parecer y a lo que he visto con muchos compañeros, pues es una de las discapacidades que tiene pues mayor dificultad para este trabajo pedagógico, ¿no? Por todas las razones que implican, ¿no? En la situación cognitiva, que bueno, los podemos tener desde situaciones como pues menos complicadas hasta las más severas. Pero hoy el doctor yo creo que nos va a poder dar un panorama de qué orientaciones, qué podemos hacer para poder realizar un trabajo efectivo con estos chicos. Pues doctor, pues te dejo el espacio. Muy buenas noches. Buenas noches. Voy a permitirme compartirles la pantalla de la presentación. Y ustedes me dicen si ya la pueden ver. Sí se ve ya la presentación. Estamos aquí checando. Ahorita te decimos, Raúl. Yo ya la veo aquí, nada más vamos a ver si ya. Listo, Raúl, ya se ve. Muy Adelante. bien, pues buenas noches. Les agradezco muchísimo la invitación a colaborarles en esta segunda entrega, un poquito hablando de nuevamente el asunto de los trastornos del neurodesarrollo, específicamente la discapacidad intelectual o lo que en los nuevos manuales aparece como los trastornos del desarrollo intelectual, ¿no? Es un tema bien complejo, es un tema este, que requiere un abordaje transdisciplinar y muchas veces se ha simplificado a un concepto que en la mayoría de los países del primer mundo desarrollados ya no opera, pero en muchos de nuestros ámbitos, sobre todo escolares, en ámbitos clínicos, todavía penosamente se sigue utilizando como el concepto de retraso mental o retardo mental, ¿no? El concepto ha sido ya desechado desde hace muchísimos años y sin embargo en algunos argots académicos, algunos argots educativos todavía se usa con mucha frecuencia. Pero bueno, vamos a platicar un poquito al respecto. El objetivo de esta charla esta tarde-noche va a ser en gran medida poder dar a conocer algunos conceptos fundamentales sobre los trastornos del desarrollo intelectual, las actualizaciones que hay respecto del diagnóstico, respecto de la etiología y respecto del tratamiento en las diferentes variantes de los trastornos del desarrollo intelectual. También abrir un poquito la discusión acerca de los trastornos del aprendizaje y los trastornos de la discapacidad intelectual, que de pronto hay mucha confusión alrededor del diagnóstico, sobre todo cuando están ya los niños y niñas en las aulas y a veces no podemos hacer un diagnóstico claro. Y que cuando no lo hacemos de esa manera, evidentemente repercute en los aprendizajes y en las intervenciones educativas psicológicas y clínicas, ¿no? Entonces vamos a empezar un poquito con la presentación. Los trastornos del desarrollo intelectual. A ver, por acá tengo un problema con la presentación que no está actualizada. Voy a pedir un segundito para dejarles de compartir. Y voy a ponerles otra presentación rápidamente. La presentación que les voy a poner está relacionada con permítanme un segundo para encontrarla rápidamente.
Sí, mientras aquí el doctor nos ayuda. Dame un segundito Sí, porque sí, claro, doctor. no se me actualizó la presentación. Sí, no te preocupes, doctor. En lo que la vas ahí conectando, no hay mucho problema. Aquí ya están conectados con nosotros, mientras sí quiero pues aprovechar este espacio, ¿no? Para decir que como colectivo Educación Especial Hoy, preocupados también por esta parte educativa, ¿no? De las personas con discapacidad en educación básica, que es principalmente donde nosotros estamos. Sin embargo, pues también aprovechamos mucho estos espacios para poder reflexionar, sí criticar, sí también pues alzar la mano para solicitar todo lo que necesitamos como educación especial. Es importante, sí, hacer mención también que estas actividades que hemos diseñado ya van aproximadamente 21 videos que hemos hecho, ¿no? Invitando también especialistas que nos comparten amablemente sus saberes, pues es una parte y una forma de contribuir al aprendizaje, a la comunidad de educación especial, de la educación llamada regular, que también les permita, ¿no? También poder atender a esta población, ¿no? Que mucha situación demanda, de mucha preparación y obviamente del conocimiento. Entonces es una forma en cómo el colectivo Educación Especial hoy también está preocupada por estas acciones y nosotros nos sumamos con este tipo de propuestas. Es una forma también de atender las graves necesidades que tenemos como sistema educativo y que a final de cuentas no nos las dan. Entonces es aquí el espacio en lo que podemos estar apoyando y trabajando para el bien común de la educación especial. Pero bueno, eso también es algo que quería también hacer mención, porque a veces pareciera que pues nos dicen que nosotros nada más criticamos, nada más pedimos y no accionamos. Claro que esa es una forma de poder accionar y poder llegar a muchos de ustedes. Bueno, pues seguimos aquí con la presentación con el doctor, pero sí quería aprovechar Muy bien. esta mención. Gracias, doctor. Adelante. Ya pueden ver la pantalla ahora. Ya la vemos, ya está ahí en la pantalla, doc. Ok. Ya está, doctor. Permítanme. Bien, entonces recuerden, hoy nuestro tema es orientaciones para favorecer procesos cognitivos en niñas y niñas con discapacidad intelectual. Entonces, para que por ahí tomen nota, pueden suscribirse a la página Educación Especial de Hoy, Comunidad EEH, y también en el canal de YouTube, Educación Especial Hoy, encontrarán una sección donde están todos estos videos que realmente se están convirtiendo en una infografía para los docentes en el conocimiento de algunos trastornos, de algunas discapacidades, y ahí van a encontrar algunas herramientas que nuestros invitados pues amablemente nos comparten. Listo, doctor. El espacio es tuyo. Listo. Ahora sí, mil disculpas, que la tecnología todavía nos produce ahí algunos handicaps. Bien, yo les quería comentar esta parte de los trastornos del neurodesarrollo, en los que se encuentran los trastornos de la discapacidad intelectual o del desarrollo intelectual. Hemos transitado desde muchos lados en el mundo médico hacia los enfoques más sociales, hablando de la discapacidad. El área de la discapacidad intelectual no es no ha sido una excepción. Los primeros abordajes en educación especial y al trabajar con discapacidad intelectual han sido médicos completamente, ¿no? Todavía recordamos aquellos conceptos cuando desde la psiquiatría o desde la pediatría, desde las ciencias médicas se hablaba de las personas con retardos, las personas y las diferentes clasificaciones que en algún momento llegaban a considerarse peyorativas, ¿no? Yo todavía hace poco tiempo encontré un libro que se vendía en una librería en Cuba que decía los trastornos orgánicos, ¿no? Como si el asunto de la discapacidad intelectual tuviera que ver únicamente con un sustrato anatómico desligado completamente de la parte individual, social, educativa. Pero hemos ido avanzando muchísimo. La Asociación Americana de Discapacidad Intelectual
han ido abonando para que el concepto se enriquezca y sobre todo esto impacte en las metodologías de diagnóstico e intervención. Entonces, no más hablamos de retraso mental. Actualmente todos los manuales, tanto de parte de la Organización Mundial de la Salud como de parte del diagnóstico, del manual de diagnóstico del DSM-5, hablamos de discapacidad intelectual para el DSM-5 y para el CIE-11, trastornos del funcionamiento intelectual. Lo que ha implicado pasar del modelo biomédico al modelo social y lo que ha impactado de manera importante abandonar el asunto de la clínica, de los trastornos de intelectuales como si fuese asunto relacionado con lo orgánico únicamente y transitando hacia los modelos sociales, donde el centro, por supuesto, es el funcionamiento del ser humano de manera integral y atendiendo, incluyendo y aceptando, ¿no? Un poquito un breve recorrido sobre el asunto de la discapacidad intelectual. En 1952, cuando se empieza a retomar el tema, el síndrome cerebral que se llamaba, se empezó a clasificar como deficiente mental y desde 1952 hasta 1980 hemos hecho un recorrido impresionante para lograr hacer que el concepto que ahora llamamos discapacidad intelectual se vuelva de entrada mucho más humano, menos segregador, menos normalizador, ¿no? Transitamos de conceptos como subnormal a conceptos como retraso mental, tradicionalmente medido por pruebas psicométricas únicamente. Cuando veíamos las clasificaciones que hacían los primeros test psicométricos allá por los años 60 y 70, cuando se decía que una persona podría tener un grado de retraso mental leve, que podría llamarse idiota, y estos términos muy peyorativos, ¿no? Hasta los actuales en los que ya no solo se incluye el asunto del un coeficiente intelectual, sino que hay que considerar otras medidas importantes. Ya para 1983 se hablaba de que no solamente se debía medir el coeficiente intelectual como una medida para discriminar a los que tenían habilidades y capacidades intelectuales normales, sobresalientes o deficientes. También habría que incluir otros conceptos y aparece el término de función o conducta adaptativa, de la que vamos a discutir más adelante, pero para 1983 Grossman propone ya dos dimensiones importantes para hacer un diagnóstico de discapacidad intelectual: la esfera adaptativa y la esfera de la capacidad intelectual. Entrado el año 2000, empezamos ya a hablar, a homogenizar con el manual del DSM-4 y el DSM-4 traducido, que para hacer un diagnóstico de discapacidad intelectual tendremos que evaluar dos esferas: la esfera de capacidad cognitiva medida por una prueba psicométrica de inteligencia, como las escalas Wechsler o las escalas de Kaufman o las escalas de la teoría CHC, puede ser, ¿no? Pero además tendríamos que explorar de manera muy detenida cómo está funcionando el individuo que tiene una capacidad intelectual baja en su vida diaria. Hablamos entonces de lo que ya se había descrito como funciones adaptativas y de las cuales había áreas que tendríamos que evaluar. Hasta en el 2000 con el manual del DSM-4 traducido, no había todavía una sistematización tan grande como para ubicar los grados de discapacidad intelectual en función a las habilidades adaptativas, solamente eran en función a la capacidad intelectual. Entonces recordamos mucho este asunto de la curva de la inteligencia, o lo que llamaban la Bell Curve, donde había de cierto a cierto coeficiente, como de 90 a 110, actualmente 85 a 110 era lo normal, arriba de 110 era sobresaliente y abajo de 85 a 70 empezábamos con la inteligencia limítrofe o la capacidad intelectual limítrofe, y hacia abajo
lo que llamaban el retraso mental. Entonces utilizábamos como único criterio el coeficiente intelectual para tasar a los individuos como competentes intelectualmente o con déficit, ¿no? En las últimas revisiones que se hacen, y ya a partir del 2013 en adelante, se establece que se tiene que medir la discapacidad intelectual a partir de las esferas de adaptativas intelectuales, de funcionamiento adaptativo y funcionamiento intelectual, pero además tendríamos que medir el nivel de competencia en habilidades adaptativas y sociales que le permiten funcionar a un sujeto. Entonces yo podría decir, a lo mejor existe una persona que tiene un coeficiente intelectual por debajo del normal, pero tiene unas habilidades adaptativas, y las vamos a discutir un poco más adelante, equivalentes a su edad, pues entonces no podemos hacer un diagnóstico de discapacidad intelectual. Si se puede valer por sí mismo, si sus hábitos de higiene, sus hábitos de sueño, sus hábitos de comida, el moverse por sí solo en sus entornos de su colonia, en sus entornos laborales, los hace efectivamente y corresponden a su edad, pues entonces no se habla de una discapacidad intelectual. Se tienen que cubrir ambos criterios. Anteriormente solo era coeficiente intelectual. Los primeros modelos acerca del retraso mental o el retardo mental, pues estaban centrados únicamente en el sujeto. No era como una condición que solo tiene la persona ligada a una etiología neurológica. Por ejemplo, decimos, bueno, tiene una alteración en el cerebro y entonces ya fuera genética o de otro tipo o de neurodesarrollo, y eso lo convierte en un ser con una discapacidad, ¿no? A partir de muchas discusiones que se han realizado en la ciencia, en el contexto del estado del arte, pues hemos llegado a la conclusión que la discapacidad intelectual no únicamente pertenece al sujeto, puede tener implicaciones sociales, puede tener implicaciones culturales incluso, ¿no? Una persona que es competente en un ámbito, que a lo mejor crece en un ámbito rural y aprende a hacer determinadas actividades, como la cosecha, como la pesca, pero luego lo trasladamos en un ámbito urbano donde todo lo que aprendió ya no le funciona y no está escolarizado, y entonces empieza a presentar un déficit, pero no es una persona con una discapacidad intelectual, sino que culturalmente sus competencias se desarrollaron para un contexto y no para otro. Entonces no podemos decir que la discapacidad únicamente habita al sujeto, sino depende de él, y también de una dialéctica entre el sistema social cultural y el individuo, por supuesto. Tampoco podemos trasladarnos al extremo opuesto radical de decir es que solo es social o solo es educativo, ¿no? Y entonces borramos toda la parte de los correlatos neuroanatómicos y neurofisiológicos que existen en la discapacidad intelectual. Eso tampoco puede ser. Tenemos que hacer una síntesis de el componente biológico de la discapacidad intelectual, pero también el componente social. En este modelo que estoy presentándoles, evidentemente está centrado en el modelo médico e individual. Esto ha ido transformándose. Actualmente nosotros en el contexto de la discapacidad intelectual ya hablamos, por supuesto, el centro ya no es el sujeto de la discapacidad intelectual, es más, no hay un centro para hablar de la discapacidad intelectual, sino más bien una serie de factores que se interrelacionan en un sujeto que tiene ciertas deficiencias que pueden deberse a diferentes etapas de su vida o antes de su nacimiento, ¿no? Y en ese sentido consideramos que lo que le corresponde al sujeto como sus habilidades intelectuales, como su cerebro, solo es una parte de lo que le está provocando la discapacidad. Un sujeto que tiene una discapacidad intelectual leve, que tiene todos los apoyos y todas las adaptaciones curriculares y todo el apoyo familiar y social, pues es un sujeto que va a funcionar adecuadamente y en el que no se va a producir ninguna discapacidad, porque el sujeto accede a su educación, accede a la salud, accede a una vida digna, ¿no? Entonces, el término de discapacidad más bien tendría que ver cuando alcanza o no alcanza a lograr un funcionamiento adecuado, tenga o no tenga una condición cerebral específica.
biológica, ¿no? Hablemos de una persona con síndrome de Down que tiene un correlato genético, pero que tiene que el medio le adecua a todas las posibilidades y el sujeto funciona y lleva una vida. Ese es un sujeto con una condición biológica sin discapacidad, pero hablemos cuando el medio educativo, el medio social, el medio político no le proporciona esas posibilidades, pues entonces el sujeto no accede y está en una condición de discapacidad. Este es el nuevo modelo que tenemos para hablar de discapacidad intelectual. ¿Ok? Entonces, a lo que estamos pensando, a la idea que queremos llegar es a decir que la discapacidad no va a depender de la condición individual de falta del sujeto. Biológicamente puede estar determinada, ¿no? Sino el nivel de apoyos que reciba a partir de que tiene una condición diferente a la del resto de las personas. Y esto es tremendamente complejo. Hablar de la discapacidad intelectual nos tiene que llevar a una reflexión muy amplia sobre el sujeto desde antes de nacer. Y durante el proceso de embarazo, el nacimiento y el desarrollo postnatal posterior. Ahora tenemos que entender que no hay una cosa que determine la etiología de la discapacidad intelectual, sino más bien hay una mezcla de condiciones genéticas, ambientales, que a lo mejor a veces hacen sinergia y producen un déficit a nivel de cerebro, a nivel cerebral, y que van a provocar una discapacidad cuando el sujeto se inserte en la sociedad. Entonces decimos, ahí están los genes, pero también está todo el sistema y todo, ambiental, y no solamente ambiental hablando del medio ambiente, sino de las condiciones contextuales en las que nace y crece un sujeto. La interacción, la dialéctica, la epigenética que llamamos ahora entre estas dos esferas, pues van a impactar el desarrollo de manera positiva o negativa del cerebro. Y, por supuesto, eso se va a reflejar en los niveles de aprendizaje, en el estado de salud de las personas y en el comportamiento. Con este mapa y con este diagrama complejo tendremos que ir pensando la discapacidad intelectual, a veces determinada por condiciones genéticas, a veces determinada por condiciones ambientales como la deprivación y a veces determinada por condiciones que se dan durante el desarrollo. ¿Okay? Ahora yo les quiero presentar esta diapositiva. Por aquí vemos una pequeña curvita y ahora que con la pandemia estamos tan acostumbrados a ver las curvas, pero esta no es una curva de una pandemia, afortunadamente, sino que nos trata de ejemplificar, ya es muy clásica esta, la curva del desarrollo, cómo se va madurando el cerebro desde la neurogénesis hasta el crecimiento, la sinaptogénesis, la axonización, las podas sinápticas, y cómo alcanza un punto máximo de desarrollo, de maduración cerebral, y luego empieza a mantenerse y decrecer. Esto empieza a suceder desde la preconcepción hasta los años de la adolescencia, y por supuesto va a ir en una involución en la etapa de la vejez. Lo que yo quiero aquí ejemplificar es que para la cuestión del asunto de la discapacidad intelectual, va a haber muchos factores que van a estar apareciendo a lo largo de este proceso en el que va a madurar el cerebro, que pueden provocar una condición de discapacidad. Por supuesto, los genéticos son los primeros en aparecer. De hecho, hay algunos autores como Piña Pallares que va a dividir la discapacidad debida a condiciones genéticas y la discapacidad debida a otras condiciones como el neurodesarrollo o las condiciones sociales y ambientales. El factor genético pesa muchísimo y lo vemos reflejado sobre todo en casos muy, muy evidentes como el síndrome de Down, como el síndrome de Turner, en el que ya está caracterizado un nivel de discapacidad intelectual. Ajá, y esto va a ocurrir pues desde la misma concepción. También tenemos la salud materna, que puede estar determinando prenatalmente este desarrollo del cerebro, como regularmente en las historias clínicas estamos observando que tenemos que preguntar sobre si la mamá
ingirió bebidas alcohólicas, si sufrió algún evento traumático, si tuvo alguna infección, si ingirió medicamentos, se intoxicó, etcétera, ¿no? Porque todo eso que le sucede a la madre en la preconcepción durante el embarazo, pues puede impactar los procesos de neurogénesis y maduración cerebral en el sujeto que todavía no nace. En el momento mismo de la concepción, que son los factores perinatales, como el hecho de que el bebé no respire, que el bebé trague líquido amniótico, que haya meconio, que tenga un traumatismo al momento de nacimiento, la cuestión de la presión arterial, preeclampsia, eclampsia. Todas estas condiciones también pueden alterar el curso normal de la maduración cerebral y provocar algún tipo de discapacidad intelectual en un futuro. ¿Ah? Si seguimos esta curva, ya entrado los primeros 2 años de vida, pues vamos a tener a los factores postnatales, que puede ser que el sujeto sufra alguna infección, una encefalitis, puede ser que el sujeto desarrolle una epilepsia, puede ser que tenga crisis convulsivas, y esto también puede abonar a presentar algún tipo de discapacidad intelectual. Y durante los años preescolares y escolares, absolutamente el asunto de los factores familiares, como la crianza, como la nutrición, como la alimentación y la calidad en los ambientes escolares también va a ser determinante. Hace poco terminábamos una investigación, bueno, ya hace algunos años, en la que observábamos en familias que tienen distintos grados de pobreza, como las habilidades adaptativas y las capacidades intelectuales se ven disminuidas conforme el nivel de pobreza es mayor, ¿no? Conforme el nivel de acceso a recursos y alimentación es menor y la estimulación que se da en las familias es menor, pues entonces la capacidad intelectual y las habilidades adaptativas se ven deterioradas. Y esto va a impactar sobre todo los primeros años de vida, los años preescolares y los años escolares. Entonces, cualquiera de estas condiciones que vemos en la pantalla, desde los factores genéticos hasta los factores familiares, escolares y ambientales, van a determinar que el sujeto pueda presentar en algún momento algún desfase en la adquisición de las habilidades intelectuales o alguna franca deficiencia. Entonces, bueno, pero cuando tratamos de revisar un poco la estadística de epidemiología, lo epidemiológico, pues tendríamos que ser muy puntuales en que la discapacidad intelectual asociada a condiciones genéticas es alrededor, bueno, sabemos que en ámbitos internacionales y según los manuales, el 1% ha de presentar discapacidad intelectual diagnosticada. De ese 1%, el 52% de las personas que presentan trastorno de discapacidad intelectual se puede deber a un daño que ocurrió antes del nacimiento. Por eso es que es tan importante tener el dato de historia del desarrollo del sujeto que tenemos en el aula o del sujeto que vamos a evaluar y vamos a diagnosticar para determinar a qué se asocia. Evidentemente, las condiciones genéticas, por ejemplo, alteración cromosómica, autosómica, va a provocar niveles de discapacidad intelectual más graves y profundos, a diferencia de si se da en una etapa postnatal debido a una condición social, ambiental, perinatal, postnatal. Pero también dependerá del grado de exposición a esa condición o a ese factor de riesgo. El 52% decimos de estas personas van a adquirir, van a tener el daño antes del nacimiento. ¿Okay? Podemos decir entonces también que el 15% de estas condiciones de discapacidad intelectual se van a originar en la etapa perinatal. De ahí la importancia también que tenemos en hacer prevención cuando trabajamos con familias
que pueden tener riesgos durante el embarazo y durante el parto. Y por supuesto, si existen los riesgos, la intervención inmediata, por ejemplo, en un niño que sufre hipoxia, en un niño que tuvo datos de ictericia neonatal, bajo peso al nacer, prematuras, etcétera, ¿no? Porque todas estas tendrán que ver con que podrán en algún momento posterior al desarrollo del sujeto provocar discapacidad intelectual. Y bueno, solo postnatalmente, solo el 8% de las causas o la etiología relacionada a la discapacidad tiene que ver con condiciones adquiridas como pueden ser infecciones cerebrales, traumatismos cráneoencefálicos, enfermedades virales, procesos de malnutrición muy fuertes o exposición a agentes neurotóxicos que impacten el desarrollo cerebral. Hay investigaciones contundentes acerca de cómo cambia la curva de coeficiente intelectual cuando los sujetos se exponen a tóxicos como el plomo, como el flúor, como el arsénico, como los pesticidas, como el cadmio, etcétera, ¿no? Pero estos cambios o estos impactos no suelen ser tan graves, que incluso ni siquiera los llegan a acomodar como una discapacidad intelectual leve, porque a veces sus habilidades adaptativas están conservadas. Sin embargo, un 8% sí podrá relacionarse con estas condiciones posteriores al nacimiento. Pero como vemos, la mayor parte tiene que ver con las prenatales y con las perinatales. Ok, entonces, bueno, actualmente ya entrados en tema, hablar de la discapacidad intelectual, ahora nosotros tendremos que decir que la discapacidad intelectual va a requerir de que cumplamos con ciertos requisitos. De entrada, tendrá que hablarse de criterios como alteraciones de la capacidad intelectual medida por una batería psicométrica de inteligencia, pero además alteraciones en el comportamiento adaptativo valorado en una entrevista o valorado mediante un inventario que nos permita conocer cómo se encuentra el dominio social, práctico y conceptual del sujeto. Tiene que darse en el proceso del desarrollo para hablarse de discapacidad intelectual. Recordemos que hay otras condiciones en las que se altera el funcionamiento intelectual que podrían tener que ver con la exposición a sustancias. Vamos a decir, un adolescente que tiene exposición a sustancias, drogas, por ejemplo, pues puede tener un deterioro cognitivo que le afecte la capacidad intelectual, pero se ocasionó en la edad adolescente por un factor externo que llamamos una sustancia tóxica como las drogas, la cocaína, la heroína, la marihuana, puede ser, ¿no? Por decir algunas. Para poder hacer diagnóstico de discapacidad intelectual, tuvo que haber iniciado en la infancia. Y tiene que tener tenemos que encontrar antecedentes etiológicos prenatales, perinatales, postnatales o postnatales. Las deficiencias en las funciones intelectuales son medibles, observables y cuantificables, y las deficiencias del comportamiento adaptativo también. Ahora, la discapacidad intelectual para ser diagnosticada, pues inicia en la infancia y por tanto se agrupa en los trastornos del desarrollo. Estos son los comparativos desde el DSM-5 y desde el CIE-11. Por ejemplo, el CIE-11 sí nos pone que se inicia antes de los 18 años. Incluso el DSM-5 nos dará una categoría cuando se pueda detectar antes de los 5 años, que es el retardo global del desarrollo. ¿Ok? Entonces, todavía nos enfrentamos a ciertas controversias que se discuten y que afortunadamente cada vez hay más consenso en tanto a decir el componente cerebral de la discapacidad intelectual. Actualmente ya no está a discusión pensar que algo le sucede al cerebro en el funcionamiento y en la estructura cuando se presenta la discapacidad intelectual. Eso no lo podemos poner en tela de juicio. Lo que sí podemos poner en tela de juicio es pensar que solamente es biológico, porque el sujeto no solo es biológico, como ya lo platicamos anteriormente, ¿no? Entonces, estamos abonando ahora a pensar cada vez más que sí tenemos que encontrar un ancla, una base etiológica, neurológica, cerebral,
pero la discapacidad intelectual es más que la suma de eso. Y ahora en los manuales del DSM-5 y el CIE-11 se deja muy patente. Las limitaciones en el funcionamiento y el comportamiento social y adaptativo, es decir, hasta hace poco tiempo solo contábamos con herramientas de pruebas de inteligencia para diagnosticar la discapacidad intelectual. Ahora cada vez hay más instrumentos que nos permiten observar cómo se está dando el desarrollo social del sujeto, cómo se está dando el desarrollo adaptativo, la adquisición de hábitos, las posibilidades para desempeñarse en su comunidad, en su familia, las posibilidades para detectar el peligro, por ejemplo, o el riesgo. Y hasta hace algunos años se decía, bueno, yo tengo que diagnosticar las habilidades adaptativas, pero ¿cómo las mido? Y se observaba y se preguntaban y se hacían entrevistas muy profundas, pero no nos lograban determinar específicamente si el sujeto tenía esas habilidades acorde a su edad o estaba desfasado y cuántos años estaba desfasado. Actualmente contamos con esas herramientas y ya ha dejado de ser una limitación. Podemos evaluar qué tanta competencia adaptativa tiene un sujeto, no solo con verlo y ver si hace ciertas cosas, sino con un procedimiento psicométrico específico, ¿no? Y la parte del funcionamiento intelectual y su relación con los contextos culturales y sociales. Lo que ya les empezaba a platicar todavía sigue siendo una controversia, sobre todo el asunto de evaluar a poblaciones culturalmente diversas, como las poblaciones indígenas, donde le vamos a aplicar una prueba que fue diseñada en ambientes occidentales, como los ambientes europeos o estadounidenses, a una persona que vive y crece en un contexto cultural muy distinto, ¿no? Pero esas controversias todavía se discuten y lo más importante es que cada vez se está haciendo una mayor adaptación, validación y contextualización de las pruebas dependiendo al ambiente al que se están aplicando y sobre todo adaptando los modelos teóricos incluso para que la prueba no sea un sesgo que le reste posibilidades cuando el sujeto al que vamos a evaluar pertenece a una cultura distinta. No se ha avanzado muchísimo, sobre todo con las poblaciones hispanas en Estados Unidos que tienen que ser valoradas para determinar alguna condición de discapacidad. Y en México, evidentemente, seguimos trabajando en adaptar baterías, adaptar pruebas para que sean culturalmente válidas, esto que llaman el cross-cultural, ¿no? Como ya dijimos ahora, las tres etiquetas básicas para hacer la discapacidad intelectual es que el sujeto tenga un déficit en su IQ, en su capacidad intelectual medida por la batería que se considere más adecuada y que las posibilidades sensoriales del sujeto le permitan, por ejemplo. Las deficiencias en el comportamiento adaptativo es su capacidad social, académica, y de hábitos y bueno, que estas deficiencias se den en el periodo de la niñez, que es del desarrollo infantil. Entonces, estas tres condiciones tienen que cumplirse para que podamos hacer el diagnóstico de discapacidad intelectual. El gran acierto que los manuales del DSM-5 nos arrojan ahora, que no lo hacía el DSM-4 traducido, es que nos agrupan la discapacidad por niveles. Y aquí hay que tener mucha atención, hay que poner mucha atención y hay que ser muy precavidos porque tenemos un abanico muy amplio de discapacidad intelectual que va desde la más leve hasta la profunda. A veces nosotros pensamos en discapacidad intelectual y pensamos en una persona que tiene discapacidad intelectual profunda, pero no es así. A veces estamos viendo a un sujeto que parece funcionar completamente, pero tiene los criterios que cumple la discapacidad intelectual leve. Y además, la discapacidad intelectual leve va a rozar muy de cerca, se va a pegar muy de cerca a los problemas de aprendizaje. Y si no entendemos eso, podemos estar clasificando o diagnosticando de manera equivocada a una persona como con discapacidad intelectual y no serla o viceversa. Entonces, otro de los aciertos que plantea el DSM-5 en sus lineamientos es que
Anteriormente solo utilizábamos el CI para hacer esta clasificación, actualmente tenemos que utilizar el CI y los resultados de las pruebas adaptativas y sociales. Entonces, por aquí nosotros, bueno, ya les dibujo para que podamos ver un continuo que va desde el trastorno por discapacidad intelectual profundo hasta el leve, el retardo global del desarrollo, y esta categoría que, si bien no aparece en los manuales diagnósticos ni del CIE ni del DSM-5, pero que se trata mucho en la literatura de educación especial y neuropsicología como funcionamiento intelectual limítrofe, y que de pronto se va a relacionar más con los trastornos del aprendizaje que con los trastornos del desarrollo intelectual. Nosotros hablaremos que tendremos que diagnosticar retardo global del desarrollo o hablar de retardo global del desarrollo cuando el niño o la niña presenten un retraso en la adquisición de sus habilidades, lenguaje, motricidad, procesos cognitivos, habilidades sociales, etcétera, antes de los 5 años. Si sucede, si nosotros lo podemos detectar antes de los 5 años, como actualmente cada vez es posible con mayor exactitud, porque tenemos más herramientas, no lo vamos a llamar discapacidad intelectual, lo vamos a llamar retardo global del desarrollo. Los manuales del DSM-5 y la literatura científica nos dicen que hay que tener mucho cuidado con esta categoría de diagnóstico, porque de los 0 a los 6 años el sujeto puede tener una dinámica muy fuerte evolutiva y puede tener retrasos importantes en las primeras edades, de los 0 a los 3 años, y se pueden incrementar notablemente durante los siguientes 3 años hasta los 6 años por efecto de la plasticidad neuronal y también la estimulación temprana, ¿no? Y que entonces ponerle una categoría de discapacidad intelectual a un niño menor de 5 años resulta muy temeraria y muy arriesgada, porque todavía puede haber muchos cambios en el desarrollo cerebral de estos infantes. Entonces le podemos poner la categoría de retardo global de desarrollo, pero poner que este tipo de déficit no es definitivo, sino más bien es transitorio, o a menos que encontremos un correlato genético o una alteración muy grave de daño en la estructura cerebral del sujeto, que entonces pudiera darnos indicios que esa condición de déficit va a ser definitoria, ¿no? Pero ya será a partir de los 6 años y hasta la edad adolescente, 18 años, que podamos diagnosticar el trastorno de desarrollo intelectual o discapacidad intelectual leve, moderada, grave o profunda. Ajá. Y esto transcurriendo en la etapa escolar y de la educación media superior. Por acá les dibujo un pequeño diagrama. Estamos trabajando en un artículo que ya pronto tendremos a la luz, sobre plantear algunas hipótesis relacionadas con toda esta esfera que va desde los problemas de aprendizaje, la discapacidad intelectual y las habilidades sobresalientes, es decir, las personas que tienen capacidades intelectuales muy sobresalientes o elevadas, en relación con los dos parámetros de medida, que son el funcionamiento adaptativo y el funcionamiento intelectual y neuropsicológico, ¿no? Desde el menor al mayor en ambos ejes. Entonces podríamos decir que ubicamos a discapacidad intelectual como deficiencia en el funcionamiento neuropsicológico e intelectual, de la capacidad intelectual, y también en el adaptativo. Pero, por ejemplo, si nos vamos a los trastornos de aprendizaje, podemos decir que muy probablemente este sujeto tenga un déficit neuropsicológico y de capacidad intelectual, pero se desempeña mucho mejor en las habilidades adaptativas y normales. Si le corremos pruebas a un sujeto así, encontraríamos en las pruebas psicométricas y neuropsicológicas déficits muy marcados, pero en las habilidades adaptativas, desempeños normales
o desempeños por encima del normal. Y entonces estaríamos frente a trastornos del aprendizaje y no a discapacidad intelectual. La inteligencia limítrofe, que es un concepto que no está establecido ampliamente ni descrito en los manuales, pero que según las investigaciones podremos ubicarlo como si un déficit de leve a moderado en las habilidades adaptativas y también leve a moderado en el funcionamiento neuropsicológico medido por pruebas. Como vemos, a veces no llegan alumnos con estas condiciones y a todos los queremos tratar como discapacidad intelectual, tanto los limítrofes como el trastorno del aprendizaje como la discapacidad intelectual. Entonces sí hay que ser muy puntuales cuando nos llega un niño al aula, cuando recibimos un niño al consultorio, pedir un informe que evidencie su desempeño intelectual y que evidencie su desempeño adaptativo medido por pruebas, no solo por observaciones, ¿no? Que nos pueda decir si efectivamente lo que presenta a nivel psicométrico y adaptativo no corresponde a su edad. El DSM-5 nos dice puntualmente que tienen que ser 2 desviaciones estándar en el rendimiento tanto de la prueba adaptativa como de la prueba de capacidad intelectual. Y entonces, ¿a qué no nos referimos con esta trillada idea que ya traemos de coeficiente intelectual? Yo creo que es lo que más conocemos nosotros y no me voy a detener tanto en eso. Esta curva es la más famosa de la inteligencia, donde lo que está a la mitad, pues es la capacidad intelectual normal, y lo que está en la parte de la izquierda, debajo del 85 de capacidad intelectual, pues es el porcentaje de población que tiene algún déficit y habilidades sobresalientes del otro lado derecho, que son altas habilidades, ¿no? Entonces nosotros podemos decir que un coeficiente intelectual que se ubique en la franja azul, pues será normal. Pero a partir de 2 desviaciones estándar, pues estamos hablando de un déficit intelectual, que es el primer criterio para el diagnóstico, pero no es el único. Por ejemplo, acá nos dice que supone una puntuación de entre 65 y 70 puntos de coeficiente intelectual para que podamos ya hablar de que empieza a entrar a el espectro de discapacidad intelectual. Pero solo lo referimos como el primer gran requisito. Ajá. Entonces, ¿qué es medir capacidad intelectual? Anteriormente era medir un factor un factor único de capacidad intelectual. Ahora tenemos una posibilidad mucho más amplia de valorar la capacidad intelectual y hemos llegado a la conclusión que se relaciona con, de acuerdo a la teoría, por supuesto, de inteligencia que abordemos, pero podemos pensar que hay un componente verbal, un componente no verbal de razonamiento, de pensamiento abstracto. Otros lo clasifican como capacidades fluidas o cristalizadas. Últimamente se han agregado la velocidad de procesamiento, las funciones ejecutivas y la inteligencia visual como otros componentes a valorar para obtener un coeficiente intelectual. Ajá. Entonces, lo más reciente en evaluar la inteligencia no es evaluar con una tarea la capacidad, sino con muchas tareas y muchas dimensiones, como lo plantea la teoría CHC o las actuales posturas de las escalas Wechsler o de las escalas de Kaufman, de medir muchas dimensiones para obtener un indicador específico o general de capacidad intelectual. Entonces, cuando les llegue un reporte de discapacidad intelectual, es importante que se reporte el dato de capacidad intelectual, que diga qué capacidad intelectual obtuvo y qué pruebas se le aplicó. Las escalas Wechsler, las escalas Kaufman, lo vamos a discutir más adelante, pues son las más adecuadas, ¿no? El funcionamiento adaptativo, por otra parte, no es tan conocido, no hay tanta oferta de instrumentos para valorarla, pero ya está muy delimitado y muy sistematizado para poder evaluarlo y observarlo a partir de los manuales de tanto el CIE-10 como el DSM-5, mucho más el DSM-5,
pero que en general nos proponen evaluar el dominio conceptual, el dominio social y el dominio práctico, que hacen referencia a las siguientes condiciones, ¿no? El conceptual, sobre todo, a la capacidad de la adquisición de la lectura, de la escritura, el pensamiento conceptual, la adquisición de conceptos abstractos, conocimientos prácticos, juicios, etcétera, ¿no? El dominio social, que implica el desempeño del sujeto con lo que llamamos ahora las habilidades sociales, ¿no? La asertividad, la empatía, la identificación y expresión de sentimientos, la comunicación intrapersonal, etcétera. Y finalmente el dominio práctico, que tiene que ver con la adquisición de hábitos que le permiten desempeñarse al sujeto de manera funcional en su casa, en su trabajo, en su escuela, etcétera, ¿no? Cuáles pueden ser la responsabilidad, los hábitos de higiene, los hábitos de comida, pueden también ser distintas tareas de autocuidado, distintas tareas relacionadas con el aprendizaje, con adquirir situaciones de autogestión y del comportamiento. ¿Bien? Se van a dividir de manera muy específica. El DSM-5 nos propone diferentes características. Por ejemplo, el trastorno por discapacidad intelectual leve va a tener afectadas estas esferas de manera el déficit va a ser ligero. Por ejemplo, en el dominio práctico, pues va a haber algunas dificultades de autocuidado, pero no van a ser limitantes, ¿no? Dificultades en tareas complejas de la vida cotidiana, a lo mejor algunas cuestiones de ocio van a estar alteradas y va a requerir apoyos en el cuidado de su salud, pero estos apoyos pueden ser transitorios incluso y no definitivos, y a lo mejor de pronto apoyo legal y en el asunto de formar familias. El dominio social, pues la inmadurez en relaciones, la comunicación a niveles concretos, es decir, la comunicación y el lenguaje a niveles abstractos va a ser difícil, y el dominio conceptual, por supuesto, las dificultades para adquirir o acceder a la lectoescritura y al cálculo van a ser acentuadas, y va a necesitar a lo mejor adaptaciones curriculares, porque no va a aprender a leer y a escribir como aprendería una persona en condiciones normales. Entonces, este sería el perfil de un niño con trastorno de desarrollo intelectual leve. Conforme vayamos avanzando, por ejemplo, el moderado, ya vamos a encontrar deficiencias más marcadas en los 3 ejes adaptativos, como notable retraso en habilidades conceptuales y académicas, es decir, es probable que no logre accesar a la lectoescritura de manera efectiva, y que además alguien tenga que estar cerca de las personas para apoyarle en sus responsabilidades cotidianas, ¿no? El dominio práctico, más acentuadas las necesidades personales, va a necesitarse que se le apoye más en tareas domésticas del hogar, y que además puede que no sea eficiente o no logre competencia en sus habilidades que no sean de ocio, que sean responsabilidades, ¿no? En el dominio social, el comportamiento social más alterado, sobre todo las relaciones entre los iguales, por ejemplo, estos niños en los que hay mucha dificultad para compartir juguetes, en los que hay dificultad para hacer empatía, en la que el niño puede tener dificultades para formarse en una fila, en entender y ponerse en el lugar del otro, pues eso ahí ya va a haber complicaciones muy fuertes. Y por supuesto es probable que nunca las logre adquirir completamente. Y el trastorno en la modalidad grave, ya todos los indicadores muestran una dependencia muy alta de los cuidadores y una proyección de que la discapacidad va a ser definitiva, es decir, que no va a haber una forma va a haber una forma en que lo podamos hacer funcional, sí, pero
muy probablemente va a necesitar apoyos por mucho tiempo o a lo largo de toda su vida, ¿no? La comprensión del lenguaje va a ser muy baja y por tanto las fallas en la comunicación van a estar muy presentes y va a requerir que se hagan adecuaciones en la escuela y que además la familia tenga modalidades aumentativas de comunicación, porque el lenguaje oral, el lenguaje escrito va a estar deficiente y probablemente nunca se logre adquirir de manera completa. En la vida cotidiana, hábitos de higiene, hábitos de tareas escolares, hábitos de sueño, pues pueden estar alterados. Y si están alterados, van a requerir apoyo. El lenguaje hablado va a ser limitado, muchas veces puede cursarse con dificultades fonoarticulatorias de comprensión y expresión del lenguaje, y a veces también pragmáticas. Y se van a mantener sobre el nivel concreto. Es decir, si nosotros tratamos de que el niño desarrolle formación de conceptos abstractos y tiene el perfil de TDI grave, es posible que no los desarrolle y que solo se mueva en niveles concretos de lenguaje, es decir, utilizando objetos, utilizando imágenes, utilizando algunos apoyos para lograr la comprensión. Y finalmente, el dominio práctico en el grave, las habilidades cotidianas nuevamente necesitarán apoyo completo, es decir, es una persona que no puede vivir sola, y las tareas domésticas, el juego también puede que no puedan ustedes dar por hecho que el sujeto va a ser autónomo en el juego. No lo van a meter a un juego y no va a respetar la regla, no va a respetar el turno, no puede ser que agreda, puede ser que se vuelva impulsivo o que definitivamente no respete reglas de equipo, ¿no? Juego reglado, por ejemplo. Y finalmente, el autocuidado pues va a requerir siempre apoyo. No lo va a lograr por sí solo. Y el profundo, que es de pronto el que imaginamos cuando hablamos de discapacidad intelectual, es una deficiencia, una desventaja muy fuerte de muchos años a la edad cronológica, a la edad equivalente que debe tener, ¿no? Por ejemplo, puede tener hábitos de juegos equivalentes a los de 4 años cuando el sujeto tenga 13 años cronológicos, ¿no? O puede ser que tenga hábitos de higiene de un niño de 6 años cuando el sujeto sea adolescente. Los déficits van a ser muy marcados en ese sentido. Las alteraciones motoras y sensitivas pueden estar muy presentes y puede que presenten dificultades relacionadas con la posibilidad de moverse, motricidad y con la posibilidad de incluso tono muscular, ¿no? Aquí hay que tener la recurrente y la precaución de que muchos de estos casos van a estar relacionados con daños muy groseros al sistema nervioso central y que regularmente van a encontrar la etiología antes del nacimiento en los factores genéticos. Los síndromes son un ejemplo claro de perfiles de niños con trastornos con discapacidad profunda, intelectual profunda. Finalmente, en la parte de el funcionamiento intelectual relacionado con algunas esferas de la inteligencia, el razonamiento abstracto está deteriorado, la posibilidad de resolución de problemas se tendrá que dar de manera concreta o sensorial, incluso ciertas habilidades como las habilidades ejecutivas y el aprendizaje siempre van a representar un reto en los leves y una imposibilidad en la discapacidad intelectual grave y profunda. Y aquí hago esta reflexión respecto de que de pronto nos llega una persona con alguna discapacidad intelectual profunda y los papás nos dicen, ¿se va a curar? Y nosotros de pronto, o algunas personas con poca ética por vender sus servicios, no sé si lo vamos a curar, ¿no? O algunas personas con la incapacidad de poder decir que tienen frente a ellos a una discapacidad definitiva, como Portella no lo dice, le dicen, sí, lo vamos a curar. Lo podemos volver funcional hasta cierta medida con determinados apoyos, pero el asunto de la curación no es un concepto que entre aquí, no se le va a quitar, ¿no?
o muchas personas ofrecen programas de rehabilitación cognitiva en un sujeto con discapacidad intelectual profunda y ofrecen también paliar o desarrollar las habilidades de lectura y escritura cuando estamos frente a un TDI grave o un TDI profundo. Eso va a ser muy complicado y casi en la mayoría de los casos va a fracasar. Y ponemos falsas expectativas en los cuidadores y en los padres. A lo mejor un programa de rehabilitación neuropsicológica o un programa de corrección cognitiva, de lectura y escritura por el aprendizaje, sean factibles en un TDI leve, hasta con ciertas, tomando en cuenta ciertas condiciones y teniendo consideraciones, pero en un moderado, grave, profundo, a lo mejor eso no se va a dar. Y que haya personas que lo oferten, pues es una falta de ética. Por eso hay que estar muy informados, ¿no? La discapacidad intelectual no es algo que se cura, porque no es una condición únicamente biológica, sino es una condición social, cultural y biológica. Ajá. Entonces, podemos lograr la funcionalidad en el sujeto dependiendo del tipo de discapacidad que tenga y el grado de afección, pero quitarlo como si fuera una gripa, eso no es posible. Luego también podemos un poco observar cómo valorar la discapacidad intelectual, y también vamos a tener que plantear esto para los psicólogos. Podemos utilizar pruebas de rastreo, pruebas estandarizadas. Para la parte adaptativa podemos utilizar escalas, podemos utilizar autoinformes o informes familiares, informes escolares, y que sobre todo nos permitan elaborar un perfil y que nos den un aproximado de rendimiento, ¿no? Es decir, no solo basta con que yo digo, es que parece, porque por lo que hace, yo creo que está desfasado o no está desfasado. Yo recomiendo que se utilicen escalas estandarizadas y validadas que me permitan decir, este sujeto tiene 2 años de desventaja en sus hábitos de higiene, porque tiene 8 años y logra hacer lo que hace un niño de 5 años en sus hábitos de higiene y en sus hábitos escolares y en su autocuidado. ¿Ah? Es importante ponerlo así, porque entonces ya estoy tasando un nivel de déficit y no solo estoy diciendo, es que yo creo, por lo que sé de psicología evolutiva, que este sujeto debería lavarse los dientes por sí solo a la edad de los 12 años, ¿no? Y como no lo hace, entonces tiene un déficit. Esa puede ser una aproximación muy arriesgada, por lo que es mejor usar escalas estandarizadas. Si bien el DSM-5 nos facilita unas tablas muy bonitas que nos permiten agrupar el déficit o aproximarnos, siempre nos va a decir que utilicemos una prueba que nos muestre que el rendimiento del sujeto en el nivel adaptativo y en el nivel intelectual se desvía, tiene una desviación, 2 desviaciones estándar al rendimiento que debería tener, ¿no? Entonces, para el intelectual y para el adaptativo. Y eso solo nos lo puede dar la prueba estandarizada. Muy bien. Además de los exámenes médicos que se tengan que realizar, una historia clínica muy bien elaborada que nos permita entender la etiología, porque, por ejemplo, si logramos entender que este sujeto tiene un componente genético, pues entonces ya vamos a ir más por la hipótesis de que probablemente va a ser un TDI grave o profundo, y que si tuvo una alteración en el neurodesarrollo, alguna agresión ligera en la etapa perinatal, como hipoxia, como sufrimiento fetal, pues probablemente pudiera presentar un TDI leve. Y los caminos que se han de seguir tanto en el tratamiento como en las adecuaciones curriculares pues son completamente distintas, ¿no? Y por ejemplo, por acá ponemos algunas pruebas que se pueden utilizar para medir las habilidades adaptativas. Hay que medir el funcionamiento del sujeto en la comunidad, en el hogar y a nivel individual. Es decir, por ejemplo, si el sujeto es capaz de ir a la tienda y poder hacer una compra y recibir cambio, si el sujeto puede cruzar la calle y medir el peligro, si el sujeto en casa tiene
adquirido los hábitos de comida, de higiene, de sueño y a nivel individual de autocuidado, por ejemplo, ¿no? Además, la escala que elijan, el instrumento que elijan para medir habilidades adaptativas, les tendrá que medir qué tanto apoyo requieren, porque acuérdense que uno de los criterios para diagnosticar es el grado de apoyo que se le va a dar al sujeto. Un TDI grave necesita mucho apoyo. Un TDI leve necesita apoyo, a lo mejor de pronto parcial o apoyo mínimo, ¿no? La evaluación neuropsicológica en el TDI es un ámbito de controversia porque sobre todo en los TDI graves, en los TDI profundos que tienen alteraciones sensoriales muy fuertes, resolver pruebas de capacidad intelectual que van a requerir habilidades visuales, habilidades auditivas o habilidades táctiles y motrices específicas, no van a accesarlas, no porque no tengan la capacidad, sino porque sus funciones sensoriales están afectadas, ¿no? Acuérdense que una cosa son las habilidades sensoriales y motoras y otra las funciones cerebrales superiores, que en las que se mide el razonamiento cognitivo. Entonces, probablemente la valoración neuropsicológica sea posible para los TDI leves, pero va a ser de controversia y se van a tener que hacer muchas adaptaciones para evaluarlo en los TDI moderado, grave y profundo. Es posible, si se puede hacer, pero se tendrán que adaptar las pruebas o tener una prueba que considere las condiciones de acceso a la prueba del sujeto con daños muy groseros, ¿no? Y en otro sentido, a lo mejor recomendar aplicar una escala screening rápida que nos permita obtener el coeficiente intelectual, que de entrada va a ser bajo o muy bajo, y en vez de utilizar una prueba amplia que nos va a someter al sujeto a estrés, que nos va a someter al sujeto a una sensación de imposibilidad, a una sensación de agresión, porque queremos que nos conteste cosas de las que ni siquiera puede acceder, y más valdría una prueba rápida de screening y a lo mejor en el TDI leve sí poder hacer una valoración neuropsicológica completa, aplicar baterías estandarizadas y psicométricas que nos permitan elaborar un programa de intervención. Por eso hay que tener esas dos condiciones. Por ejemplo, en los TDI graves y profundos, el profesor quiere que el niño aprenda a leer y a escribir, eso va a ser muy complicado. Más valdría que estuviera centrado en habilitarle funcionalidad adaptativa y social y proporcionarle o reeducar a la familia o al contexto social en el que vive para que le proporcione más apoyos que le hagan funcionar, apoyos externos, a que esté duro y dale tratando de hacerlo leer y escribir, que es algo que muy probablemente no va a lograr y va a frustrar a todo el mundo, ¿no? Entonces, a esta conducta adaptativa que ya hemos llevado y traído por mucho rato, pues a lo que nos refiere específicamente son los tres dominios. Dominio adaptativo, social, conceptual y práctico. Y en el adaptativo, pues hablamos de la comunicación, la funcionalidad académica, como aprender a leer, a escribir y a contar, la autodirección o la autorregulación. En el social, lo relacionado con el ocio, con el juego y el tiempo libre y con las habilidades sociales, asertividad, empatía, amabilidad, expresión de emociones, regulación de emociones, todo eso está en la parte social. Y en la práctica, pues el desempeño del sujeto en los distintos contextos, ¿no? El desempeño funcional del sujeto en el ámbito de la comunidad, en el ámbito de la colonia, en el ámbito del colegio, de su casa y de su persona individual. Y si ya es un sujeto que pueda acceder laboralmente, pues en su trabajo. Todas estas dimensiones pues son valoradas por algunas escalas de las que les voy a mencionar un poquito más adelante. Entonces, por aquí hay una lista de las consideraciones que tenemos que tener cuando hablemos de un TDI. Ajá. Ver el fenotipo, si es genético, si se dio en el neurodesarrollo, si se debió a una agresión grosera o traumatismo durante el proceso del desarrollo antes de los 18 años,
si cursa con deterioro cognitivo o más bien tiene que ver con deterioro cognitivo, si se presentan déficits sensoriales y motores muy fuertes, el asunto de si va a requerir tratamiento farmacológico y por tanto requiera de una interconsulta con el neuropediatra, que casi en todos los casos que están relacionados con factores genéticos y factores prenatales y perinatales muy fuertes, va a requerir la interconsulta con el neuropediatra. Pero para el tratamiento farmacológico de ser necesitado. Y si hay comorbilidad con otras condiciones del neurodesarrollo, como el autismo, como los trastornos de aprendizaje, como el TDA, etc. Entonces, por acá les voy a poner esto es mucho enfocado para los psicólogos que trabajan en educación especial. ¿Cuál es el continuum, el algoritmo que hay que seguir para hacer un diagnóstico efectivo de discapacidad intelectual, ¿no? Y entonces vamos a empezar de que tiene que haber una entrevista clínica vasta, una entrevista clínica fuerte, donde podamos indagar factores patológicos, personales, antecedentes heredofamiliares, condiciones de desarrollo del sujeto en el ámbito del lenguaje, la adquisición de habilidades, las condiciones de la madre durante el embarazo y parto, las condiciones del sujeto durante los primeros años de vida en salud y psicológica también. Esta entrevista nos tiene que arrojar ya hipótesis importantes que nos permitan decir si se le va a aplicar una prueba de capacidad intelectual o no se le va a aplicar, o se le va a aplicar una screening o una versión muy amplia. Si nos sale una alteración en la capacidad intelectual, pues entonces tendremos que administrar una prueba más amplia y si logra acceder a esta prueba, inmediatamente revisar el tipo de capacidad intelectual. Vamos a suponer que el sujeto nos dé capacidad intelectual normal, pues entonces hablamos de otro trastorno del neurodesarrollo. Pero si el sujeto nos da un funcionamiento intelectual, si nos da un funcionamiento intelectual deficitario, puede ser que sea un problema limítrofe, que el puntaje en capacidad intelectual esté limítrofe y entonces tengamos que hacer una caracterización neuropsicológica completa en vías de plantear que probablemente se trate de un problema de aprendizaje. Ajá. O de un problema de lenguaje u otro trastorno del neurodesarrollo. Pero si nos da una capacidad intelectual baja, abajo de 70, pues entonces tendremos que hacer una valoración del funcionamiento adaptativo. Si este indicador más la valoración de funcionamiento adaptativo nos dan bajas, 2 desviaciones estándar por debajo del normal, estaremos frente a un TDI. Y si es menos de 5 años, lo llamaremos retardo global de desarrollo, pero si los indicadores conductuales adaptativos y psicométricos nos van mostrando déficits importantes, lo acomodaremos como leve, moderado o grave y profundo. En el TDI leve y moderado, a lo mejor un tratamiento neuropsicológico, corrección y rehabilitación, más un tratamiento en habilidades adaptativas importante conductual, cognitivo, nos puede ayudar mucho. Muy probablemente cuando nos encontremos con el TDI grave y profundo, vamos a tener que posibilitar habilidades adaptativas y no tanto habilidades cognitivas que permitan al sujeto hacerlo funcional. Hablaremos de discapacidades mayores que van a acompañar al sujeto por toda su vida y a lo mejor en el TDI leve podemos hablar de discapacidades menores en las que puede lograr una competencia mayor cognitiva o de aprendizaje, ¿no? Que aprenda a leer y escribir, que aprenda cálculo básico, etc. Entonces, bueno, la evaluación tiene esos 3 niveles, un screening específico por áreas, puede ser la capacidad intelectual, la memoria, la atención,
y la evaluación por dominios y subdominios de inteligencia. A lo mejor aplicar una escala Wechsler completa, ¿no? Por aquí hay algunas pruebas que se pueden utilizar, van a ser distintas según estemos hablando de preescolares o escolares, ¿no? Y algunas neuropsicológicas, algunas de psicométricas, de las más usadas en nuestros contextos latinoamericanos, y las pruebas adaptativas. ¿Cuáles son las más recomendadas? El ABAS en su versión original y en su versión 2 es de las más recomendadas, la escala de Vineland o las escalas de comportamientos adaptativos informales. Ya si no se cuenta con alguna de estas, pues ser muy estrictos con los criterios que marca el DSM-5 para ver si alcanzan o no alcanzan competencias según el nivel de discapacidad intelectual desde leve hasta profundo. Los perfiles neuropsicológicos únicamente recomendados para elaborarse cuando nos encontramos a TDI leve, en el que, o en inteligencia limítrofe. Para retardo global del desarrollo, que es antes de los 5 años, los inventarios del desarrollo son muy apropiados, como las pruebas de Denver, las pruebas de escalas de desarrollo infantil, las ASQ3 pueden ser también, pueden ser, ahora en México contamos con la escala de desarrollo infantil, que es gratuita, que está en la red, que está validada y que tiene muchos estudios por parte del equipo del doctor Risoli. Hay muchas posibilidades cuando están menores de 5 años para caracterizar el desarrollo global de los sujetos, ¿no? Que pudieran indicar que trae un retardo global y que se pueda atender ya desde esos momentos con estimulación temprana. ¿Cuáles son las características neuropsicológicas de TDI que tienen correlatos con el neurodesarrollo o se caracterizan como TDI leve? Pues retrasos del lenguaje, comprensión verbal por debajo del esperado para su edad, alteraciones en la memoria de trabajo y demás funciones ejecutivas, el razonamiento visoespacial abstracto probablemente va a estar alterado o muy probablemente va a estar alterado, y la parte de la eficiencia cognitiva y la velocidad de procesamiento puede tener déficit. Y a lo mejor si intervenimos sobre estos a través de rehabilitación o corrección, puede haber muy buenos resultados. Por ejemplo, acá tenemos los fenotipos de algunos síndromes que por default van a presentar algún tipo de discapacidad intelectual, como el síndrome de Down, que regularmente va a presentar un TDI grave y que puede presentar estos hándicaps o estas deficiencias, ¿no? Visoespaciales, expresivas, receptivas, en memoria, dificultades para interpretar expresiones faciales. El síndrome del cromosoma X frágil probablemente, aunque se liga a condiciones genéticas, va a presentar un TDI leve. Y por acá tenemos las condiciones o los déficits en sus funcionamientos. El síndrome de Turner, por ejemplo, puede también ubicarse en discapacidad leve a moderada y presentar estas dificultades. A lo mejor cuando se liga, o probablemente cuando se liga a un fenotipo de trastorno del neurodesarrollo, nos vamos a estar refiriendo a algo. Tuvo problemas para respirar al nacer o trago líquido, muy probablemente lo vamos a ubicar, si el daño no fue tan grosero y tan grave, en el TDI leve, o si cursa con una epilepsia, o si tuvo una infección, o si tuvo un traumatismo craneoencefálico, dependiendo de la lesión y de la gravedad de la lesión, puede ser de leve, gravedad grave, moderado, profundo. La parte de la intervención, ya quiero terminar con esto. Por supuesto, no es la misma intervención que va a requerir un sujeto, como ya lo he venido diciendo, con un TDI profundo, en el que prácticamente hay que, más que pedirle cosas al sujeto, tenemos que darle cosas al sujeto como apoyos, apoyos familiares, apoyos sociales, apoyos escolares, comunitarios. El programa de intervención en un TDI leve probablemente tenga que ver con corrección, con estimulación cognitiva, con utilización
de modelos diversos de aprendizaje, como por ejemplo, si queremos que aprenda lo básico de lectura y escritura, pues un método alternativo. A lo mejor el método tradicional no funciona, utilizar el método global, el método invariante, no lo sé. Pero le podemos ofrecer posibilidades para que accese a las habilidades instrumentales de aprendizaje, y ese puede ser la intervención en un caso de TDI leve, lo cual no sucederá en un moderado, un grave, en un profundo, donde de entrada sabemos que no se van a adquirir esas habilidades y que tenemos que potenciar a lo mejor las adaptativas y centrarnos en hábitos, y centrarnos en autocuidado, y centrarnos en habilidades prácticas y no tanto en académicas, ¿no? Por eso es que es importante que sepan muy bien en dónde están parados y a quiénes y a qué tipo de TDI están viendo cuando les llega al aula o a o a la terapia o al diagnóstico alguna persona que se presuma tenga una discapacidad intelectual. Ahora nuestro sistema mexicano pues regularmente difiere a los TDI graves y profundos a los centros de atención múltiples, y en teoría los TDI leves y moderados podrían estar en el aula inclusiva, ¿no? Pero un TDI profundo en un aula inclusiva nos representa muchísimos retos. Yo sé que la política ahora es inclusión, pero el motor y las posibilidades de infraestructura y de capacidades humanas que tenemos para atender a un TDI grave y profundo en el aula regular bajo los modelos de inclusión, pues ahora parece resultar utópico. Y yo a lo mejor voy a encontrar muchas críticas en esto, pero no es lo mismo. No estamos hablando de una homogeneidad de los trastornos de la discapacidad intelectual. Estoy muy a favor de que cuando las posibilidades adaptativas y de capacidad intelectual le permitan, como en los TDI leve, puede incluirse en el aula regular y va a tener un crecimiento muchísimo, muy fuerte, ¿no? Por ahí les ponía la rehabilitación neuropsicológica puede ser una posibilidad en TDI leve, incluso en el moderado, y más problemas adaptativos y de apoyos para los graves. ¿Okay? ¿Qué es lo que esperamos de los programas de rehabilitación? Por ejemplo, en el TDI leve, trabajar con formación, regulación, o formación de habilidades atencionales, regulación, funcionamiento ejecutivo, estimulación de habilidades concretas para en algún momento llegar a formar las habilidades abstractas. Esos pueden ser unas posibilidades de rehabilitación. Finalmente, ya para cerrar esta parte, sí me gustaría quedarme con unas reflexiones. De entrada, el TDI como un concepto inclusivo tiene que aplicarse dependiendo de la naturaleza, de la etiología, de la gravedad y de las condiciones que ofrece el contexto y el individuo para llevarlo a la inclusión, ¿no? Es decir, podemos llevar un TDI profundo a la inclusión y lo único que vamos a hacer es frustrarlo y frustrarnos porque las posibilidades que le podamos ofrecer van a ser mínimas en contextos como los latinoamericanos. Ahí me refiero, ¿no? En contextos europeos y contextos estadounidenses, muy probablemente tienen la infraestructura suficiente para llevar a un TDI profundo a el aula regular bajo modelos inclusivos. Entonces, lo inclusivo yo lo apuesto más para los que tienen los niveles de TDI moderados y leves. Es importante también que nosotros comprendamos de dónde viene el TDI, el trastorno de salud intelectual, porque si es genético, es muy probable que esté más relacionado con daños fuertes y groseros en el sistema neurológico, sistema nervioso central. Y conforme la etiología sea perinatal, sea prenatal, pues probablemente los daños sean menores, ¿no? Entonces tenemos que entender de dónde viene, si es un síndrome, si no es un síndrome, si se relaciona con el desarrollo o es un evento externo traumático que le provocó el TDI. El diagnóstico tiene que ser cuidado, tiene que ser objetivo, lo tiene que hacer un profesional. Ustedes no pueden diagnosticar, bueno, los profesores no pueden diagnosticar un TDI. El TDI se tiene que hacer con pruebas psicométricas, pruebas e inventarios adaptativos del desarrollo infantil.
Tampoco se puede hacer contestando una encuestita que nos diga si tiene o no tiene. Cualquier intento que hagamos de diagnosticar así, pues está condenado a una mala categoría o a un error en la clasificación. Finalmente, los TDI son un abanico muy amplio en el que hay diversas expresiones y que cada sujeto va a requerir apoyos distintos. De eso hay que ser muy conscientes, ¿no? Y nada mejor que tener un muy buen diagnóstico, un muy buen trabajo transdisciplinar entre el neurólogo, el psicólogo infantil y el maestro de educación especial. Finalmente, ya no podemos seguir diciendo que la rehabilitación va a estar centrada en el sujeto como si fuéramos a arreglar una máquina, sino que tiene que sustentarse en trabajar, sí al sujeto, pero a sus esferas próximas como la familia, como lo social y como lo escolar. Todo es habitado por la discapacidad intelectual, ¿no? Ya no podemos seguir sosteniendo la idea de que tenemos un sujeto, con discapacidad, tenemos sistemas con discapacidad intelectual, no sujetos con discapacidad intelectual. Entonces, muchas veces tenemos aulas que van a provocarle discapacidad al sujeto. Tenemos aulas que van a posibilitarle, ¿no? Y eso no va a tener que ver con su condición biológica y con su condición cerebral. Por mi parte es todo. Traté de ser muy resumido en este sentido, pero lo que quise dejarles de manera muy clara es que hay que informarnos, hay que educarnos cuando estamos frente a un familiar con TDI o probable TDI, y si somos profesores de educación especial de aula regular o somos profesionales en el área infantil, tenemos que ser muy cuidadosos al hacer diagnósticos porque podemos marcar la vida de un niño o una niña. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Raúl. Una explicación muy amplia. El tema de verdad que es muy complejo, ¿no? Por todas esas características que hoy nos has dado y presentado en esta charla. Y pues bueno, ¿no? Iniciamos con esa parte que era una de las condiciones de discapacidad más complejas por la atención, por el diagnóstico que también se debe de realizar de buena manera y que desafortunadamente como especialistas, como docentes de apoyo en las escuelas, pues a veces se dificulta, ¿no? A veces por las necesidades económicas de las propias familias y eso pues no facilita, ¿no? Una intervención como tú decías, pues más certera y más adecuada. Y pues bueno, la labor de la UDI o de la USAER, bueno, pues también es sensibilizar a los padres de familia para que accedan a estas orientaciones, a este diagnóstico, ¿no? Para que sea determinado. Y claro que es muy importante, sobre todo para poder brindar una mejor orientación, ¿no? Desde la escuela o desde la parte externa, ¿no, Raúl? ¿Cómo Sí, ves? claro, absolutamente. La participación de la familia, sobre todo de la familia, y sobre todo cuando tenemos TDI grave y profundo, es fundamental. Es decir, si no tenemos la adherencia y la participación de este contexto, va a ser bien complicado ofrecer posibilidades a los sujetos, ¿no? En los TDI leves, por ejemplo, la posibilidad de ofrecerles rehabilitación, estimulación, programas para el acceso a la lectura y la escritura, también adaptaciones curriculares de acceso, es muy importante. Entonces, sí tenemos que ser muy críticos a la hora de primero, para recibir a una persona con un diagnóstico. Es decir, si ustedes reciben a una persona y no está diagnosticada, pero alguien le dijo que tiene discapacidad intelectual y la aceptan y lo toman como reto para escolarizarla, pues están cometiendo el primer gran error, porque están a ciegas completamente, ¿no? Ni siquiera saben qué tienen enfrente. Por el abanico tan amplio de posibilidades que se presentan en la discapacidad intelectual. Si ustedes le dicen a su paciente, lo voy a curar,
le voy a aumentar la capacidad intelectual, que ahorita tiene un 6 de 80 y se lo voy a dejar en 110, eso también es una tremenda falacia y una tremenda falta de ética, ¿no? La discapacidad intelectual no se cura, ese modelo lo abandonamos en 1980. En ese sentido, o que la política escolar diga, ¿no? Lo vamos a incluir y en la inclusión él va a adquirir todas las habilidades y entonces la escuela no está preparada para incluir a un TDI grave y profundo y lo único que van a hacer es llevarlo, a segregarlo y seguir practicando estas prácticas que ni siquiera son integración educativa, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay que buscar que cuando nos llega una persona con discapacidad intelectual tenga un diagnóstico formal, con pruebas culturalmente válidas, estandarizadas y que nos den certeza de que realmente estamos frente a un caso. En otros países como Estados Unidos, hacer un mal diagnóstico de discapacidad intelectual tiene implicaciones legales, ¿no? Desafortunadamente en México podemos hacer un diagnóstico de discapacidad intelectual, equivocarnos olímpicamente y no hay ninguna sanción legal. Y eso es complicado porque parece que cualquier persona puede hacer un diagnóstico de discapacidad intelectual o cualquier persona puede montarle la etiqueta al niño o la niña. Sí, Raúl, incluso en cuanto a la atención, ¿no? Porque a final de cuentas nuestro sistema educativo, ¿no? También tiene la obligación de atender a todos los niños, ¿no? Independientemente de sus condiciones y eso en esta situación que tú hoy nos compartes y nos dices en este final de la charla, pues sí pone en tela de juicio ciertas situaciones que implican a la inclusión y que desafortunadamente la autoridad no reconoce, ¿no? Cuando se tiene que, se sigue tener que mantener ciertos servicios en educación especial precisamente para este tipo de situaciones específicas y que claro lo requiere, ¿no? Y entonces en esta intención de inclusión, ¿no? Que a veces pareciera que se trata de invisibilizar ciertas condiciones como esta, que es la más, para mi parecer, la más compleja, pues sí resulta un tanto, pues sí, nos pone como en esa discusión también, ¿no? Para poder de tenerla. Y yo estoy y de acuerdo en esta comunidad de educación especial hoy, también estamos de acuerdo en la inclusión, pero pues también con algunas especificidades que se tienen para garantizar, como también lo dice la propia Constitución y lo dice la Ley General de Educación, pues trabajar a partir de las necesidades de cada uno de los estudiantes y las personas con discapacidad intelectual, pues leve, o digo, perdón, ya la más profunda, pues son los que requieren ese tipo de situaciones. Y bueno, pues desafortunadamente también cada vez menos en el terreno educativo, en la educación pública, pues estos espacios van perdiendo terreno y bueno, pues la gente, si no podemos con un diagnóstico, ¿no? El padre de familia o el alumno pues tiene que buscar una institución privada para poder darle este seguimiento y pues ahí se pierde toda esta situación. Me parece que el tema, ¿no? También aborda esa parte, ¿no? Pone en tela de juicio esta situación bajo estos parámetros específicos de la inclusión, pero pues también mientras estén ahí ya nos has dado un panorama de por dónde podemos ir trabajando. Me parece que hubo preguntas, pero creo que se fueron resolviendo en la medida que fue trascendiendo la charla. Yo también lo dejaré allí y pues algo que quieras de decir ya para finalizar, Raúl. Pues yo nada más invitarles tanto a los profesores que están atendiendo a infantes en el área de educación especial, en las aulas inclusivas, en los centros de atención múltiple, en las escuelas de educación especial, es que hay que tener una visión muy crítica y estar muy informados sobre estas cuestiones del neurodesarrollo, ¿no? Estamos obligados a entender cómo funciona el cerebro y cómo ese cerebro pasa de ser biológico a ser social y cultural, ¿no? Yo creo que cada vez más tenemos que hacer discursos entre las neurociencias y la educación y los que están atendiendo o están frente a sujetos que cursan con fenómenos de alteraciones neurológicas o trastornos del neurodesarrollo no pueden quedarse atrás, ¿no? De pronto parece que este es un dialecto para los neuropsicólogos y los neurólogos,
pero los que están todo el tiempo con los chiquitos, con los niños y las niñas, pues son los profesores y los papás, y ellos no saben nada de esto, ¿no? Entonces, hace algún tiempo me encontré a una maestra de educación especial muy alarmada, porque me decía, es que ahora va a ser que los que hacen el diagnóstico en educación especial para la inclusión solo van a observar al niño en el aula, y a partir de eso hay un diagnóstico o hay una condición o hay una categoría para darle atención, y entonces ahí hay que volverse muy críticos y protestar, ¿no? Si estamos frente a un caso de discapacidad intelectual, no basta con meterse al aula y mirar cómo se desempeña. Ahí apenas tendremos la punta del iceberg del problema neurológico o de neurodesarrollo que podría traer el sujeto. Se necesitan valoraciones formales, sistematizadas y culturalmente válidas para hacer un diagnóstico y tener un diagnóstico claro, y solo a partir de eso decidir qué es lo que necesita el sujeto en el continuo de la educación especial asistencial hasta el aula inclusiva, ¿no? En ese sentido es que nosotros podemos disminuir la discapacidad o aumentar la discapacidad de la persona. Yo veo a un niño con discapacidad intelectual profunda que llega a un aula que pretende ser inclusiva, pero que no tiene los medios para siquiera darle acceso a una rampa, le está provocando más discapacidad que si lo tuviera en una escuela de educación especial. Yo veo a un niño con un TDI leve que le dicen tienes discapacidad intelectual porque tu coeficiente intelectual no es competente, y lo mandan a una escuela de educación especial donde hay personas con discapacidades múltiples, le están provocando una mayor discapacidad, porque ese sujeto se potenciaría mucho en un aula inclusiva, ¿no? Entonces, no solo la condición cerebral está provocando la discapacidad, los contextos políticos, institucionales, escolares, lo están haciendo también si no tenemos claro qué es lo que tenemos enfrente cuando hablamos de trastorno del neurodesarrollo y específicamente la discapacidad intelectual. Pues muchas gracias, Raúl. ¿En dónde te podemos encontrar? ¿En tus redes sociales? Por ahí, si no lo quieres poner, tu número nos habías compartido ya alguna vez y nos los puedes igual compartir. Miren, les dejo mi correo por ahí, que es raul.morales@uaclp.mx. Todavía no estoy tan adentrado a esto de las redes, de crear páginas y eso, pero mi Facebook también me ubican, por ahí les voy a hacer algunos comentarios en el muro, en la presentación y el video que se está transmitiendo, y por ahí también me pueden contactar, Raúl Morales Villegas, igual aparece en mi Facebook, con toda confianza en lo que les pueda apoyar. Les tengo todavía pendientes materiales de la plática anterior y de esta, que te los voy a pasar directamente para que se los puedas hacer llegar en extensión. Sí, muchas gracias, y a ver si nos podrías, también hubo aquí mucha petición de tu presentación, ojalá nos la puedas compartir igual, para sí, poder claro, con aquí, todo gusto. integrarla, ¿no, Raúl? Pues muchas gracias, muy amplia, de verdad que es una de las discapacidades más complejas, ¿no? Por todo lo que hoy nos resumiste, ¿no? Se extendió un poco la charla, pero me parece que es de mucha relevancia toda la información que nos brindaste. Y sí, de verdad que invitamos a la reflexión sobre este tema, ¿no? Tan específico, y lo que hoy, ¿no? Pone en tela de juicio en esta situación de la inclusión bajo estas situaciones, que claro que también no vulneran derechos, porque también si habláramos de discriminación, claro que si se le da a cada niño lo que se necesita, no estamos violentando ningún derecho. Al contrario, estamos brindándole lo que cada uno necesita. Entonces, ojo también con ese tipo de discursos que a veces la propia autoridad nos dice que si no atendemos bajo ciertas situaciones, ciertos parámetros, si no conocemos bien la parte legal, entonces sí nos podemos meter en líos. Pero cuando tenemos una justificación específica, claro que también hay leyes que nos amparan y protegen estos derechos de cada uno de los niños, y que también ahí se pueden garantizar. Entonces, qué bueno que nos das estos elementos para la reflexión, que los invitamos a todos a que lo reflexionemos y bueno, pues lo sigamos trabajando, ¿no? Como tú dices, informándonos y conociendo. Y gracias por la información de hoy, Raúl.
pues nos Muy bien. despedimos. Voy a cerrar aquí la charla. Sí, Raúl, dime, perdón. Bueno, no nada más agradecerle su atención y finalmente esta parte, ¿no? Que menciona muy importante. No se pueden negar los derechos a nadie. Hay que atender de acuerdo a la necesidad que tiene. Esa es una reflexión que tenemos que quedarnos, pero sobre todo, no podemos ofrecer cosas que nuestro sistema de país económico, político y educativo no tiene todavía, ¿no? De pronto me dicen, es que en Europa la inclusión es total. Sí, pero Europa tiene todas las condiciones para incluir a un sujeto. En México, en Latinoamérica, incluir a un sujeto nos pone frente a muchísimos retos que tenemos que seguir reflexionando. Claro, y también una participación de gobierno que tendría que ser muy relevante para que de veras esos elementos pues se cumplan, ¿no? Con todo lo que tú nos compartes. Pues muchas gracias, Raúl. No Buenas te noches a todos. desconectes. Buenas noches y nos vemos. Hasta pronto. Hasta pronto.